Y creo firmemente que Dios quiere hablar sobre este tema a cada uno de nosotros. Y quiero leer, si usted quiere acompañarme, en Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20. Es un pasaje que conocemos, un pasaje que hemos leído, conocemos quizá de memoria. Y es muy interesante, porque dice Mateo capítulo 18, versos 19 y 20. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hemos escuchado muchas veces este pasaje, lo conocemos, lo hemos memorizado, pero sabe, yo creo que hay algo interesante que Dios quiere hablarnos a través de este pasaje en esta tarde. Y es el tema en unidad y en perdón. Usted dirá, bueno, pues el pasaje nos habla de unidad, las semanas pasadas hablamos de unidad, de armonía, pero ¿qué tiene que ver el perdón en este pasaje? Bueno, eso vamos a irlo descubriendo poco a poco. Pero qué importante es la unidad. Hemos hablado de la unidad, sabemos que somos parte de un cuerpo y que en unidad funcionamos mejor. Pero sabe, no toda la unidad es buena. ¿Cómo es esto? Bueno, en el Antiguo Testamento hay una historia, en Génesis capítulo 11, en la que el pueblo se unió. Y el pueblo se unió no con un buen propósito, no con una buena intención, se unió para hacer algo en contra de los planes divinos. Dice el pasaje en Génesis capítulo 11, que el pueblo dijo, vamos, unidos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es la historia de la Torre de Babel, la historia en la que el pueblo se unificó y dijeron, vamos a construir una ciudad, vamos a construir una torre, vamos a construirnos un nombre, no sea que vayamos a ser esparcidos. Y bueno, cuando vemos esta escena, es interesante ver lo que Dios dice ante esto. Cuando Dios observa esto, dice la palabra de Dios que Dios dijo, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Dios observa la unidad del pueblo y se da cuenta de que ahora que están en unidad pueden hacer algo increíble, pueden hacer algo poderoso, pero no significa que era algo bueno. Así que Dios interviene. Dios comienza a traer la división a través de los idiomas. Pero qué interesante ver esta escena, porque Dios observa que el pueblo se unificó, que el pueblo se unió, el pueblo se puso de acuerdo para hacer una misma cosa, para seguir una misma visión, para todos construir juntos, y lo estaban logrando. Pero hay algo importante a señalar, y es que la unidad que ellos estaban conformando era una unidad basada en la autosuficiencia, una unidad basada en el orgullo, una unidad basada en el egoísmo. ¿Cuál era el objetivo de hacer una torre y de hacerse un nombre? ¿Sabe cuál era? Era el de competir contra el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya los había hablado, les había dado un terreno, les había dado un nombre y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, espárzanse. Y ellos que están diciendo, no, mejor vamos a juntarnos, vamos a construir aquí una ciudad, vamos a construir aquí una torre, vamos a poner nuestro propio nombre para no tener que esparcirnos. Esto atenta directamente ante el plan de Dios, ante la voluntad divina que Dios les había dado. Y por eso nos damos cuenta que no toda la unidad es buena. No todo el esfuerzo en unidad nos va a llevar a algo bueno. Por eso el tema de esta tarde es en unidad y en perdón, porque nos habla de una de las cualidades cristianas más importantes que debemos de tener y que Jesús en este pasaje nos explica. Y bueno, el pueblo tenía esta intención, tenía esta necesidad de mantenerse en una zona geográfica. Dice, no sea que vayamos a ser esparcidos. Cuando Dios les había dicho, espárzanse. Es algo contrario a lo que Dios había pedido. Bueno, no toda la unidad es buena,
Y cuando vemos el pasaje de Jesús, cuando vemos ahora la historia de Jesús, que Él está dando este discurso, Él dice, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Está hablando de una unidad que sí es buena, de una unidad en la que no solamente estamos reunidos en un solo lugar, en la que no solamente nos une que el domingo a esta hora nos juntamos aquí, sino de que tenemos un mismo corazón. En el Antiguo Testamento todas estas personas que hicieron la torre tenían un corazón dispuesto a ir en contra de la voluntad de Dios. Y sabe algo, ahí no estaba Dios. Ahí Dios no estaba de acuerdo. Pero pasa el tiempo y Jesús dice, solamente es necesario que 2 o 3 estén unidos, no solamente por un lazo sanguíneo, no solamente por un lazo que estén en el mismo sitio geográfico, sino con un acuerdo en el corazón. Y cuando eso sucede, entonces se hace manifiesta mi presencia. Entonces yo me presento personalmente cuando encuentro 2 corazones que tienen esta cualidad cristiana. El pasaje dice, pudieran pedir cualquier cosa y les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si nosotros interpretáramos este pasaje literalmente, significa que si ahorita hacemos un ejercicio y oramos para que llueva, 2 personas vamos a orar para que llueva, literalmente tendría que empezar a llover porque estamos de acuerdo poniendo el mismo enfoque. Pero no es la interpretación de este pasaje. Necesitamos leer qué hay alrededor, qué está sucediendo. ¿Y sabe qué está sucediendo? Está Jesús hablando del perdón. Usted puede leer los pasajes de antes, los pasajes de después, y Jesús está queriendo dar una gran enseñanza acerca del perdón, acerca de la condición del corazón para que sea el perdón que está otorgando. Y entonces cuando se unen en un acuerdo, dice, cuando las 2 partes llegan a un acuerdo, está sucediendo algo maravilloso, está sucediendo una reconciliación y mi presencia está presente en esa situación. Este pasaje se ha interpretado de muchas maneras a lo largo del tiempo y bueno, qué importante es darle un vistazo a este contexto acerca del perdón, porque cuando vemos que el tema principal es el perdón, tenemos que interpretar estos 2 pasajes de esa manera. Jesús está diciendo, si hay 2 personas que tuvieron un problema muy fuerte, pero en algún momento llegan a un acuerdo, llegan a una reconciliación, llegan al perdón, dice, esos corazones se están unificando y está sucediendo algo poderoso. La misma presencia de Dios se está haciendo manifiesta. Y es que un corazón que perdona, hermano, es un corazón como el de Jesús. Por eso cuando perdonamos, cuando ponemos en práctica esto, estamos siendo cada vez más como Cristo. Estamos pareciéndonos más al corazón del Creador. Pero aquí encontramos lo difícil, porque todos estamos de acuerdo con el perdón, hasta el momento en que nos toca a nosotros perdonar a alguien. Todos cuando se menciona el tema del perdón decimos, sí, es verdad que se perdone, pero en el momento en el que nosotros personalmente tenemos que tomar la decisión de perdonar, es ahí donde se complica demasiado. Es ahí donde nuestro corazón comienza a endurecerse y nuestro corazón no está dispuesto a ceder. La sociedad en la que vivimos prefiere decir, el que me la hace, me la paga. Prefiere decir, ojo por ojo, ¿verdad? Diente por diente. Algo más común que quizá algunos lo hemos dicho, Dios lo podrá perdonar, pero yo no. Entonces, ese es el contexto en el que vivimos. Y decimos, bueno, voy a perdonar, pero no en este momento. Tengo que esperar que pasen quizá algunos meses, quizá algunos años, pero no creo que sea el momento. Pero, hermano, debemos de perdonar. Cuando está sucediendo este discurso, aparece un personaje llamado Pedro, que hizo la pregunta que todos tenemos en mente. Cuando hablamos del perdón, siempre llega la pregunta, ¿cuántas veces debo de perdonar? Porque yo creo que la primera vez todos perdonamos, pero después de que
sucede una segunda vez, una tercera vez, comienza a llegar a nuestro pensamiento, ¿cuántas veces debo de perdonar? Y entonces Pedro aparece y le dice, Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿7 serán suficientes? ¿Por qué Pedro piensa que 7 pueden ser suficientes? Bueno, ¿sabe algo? Pedro estaba siendo muy generoso. Había una corriente acerca de los rabinos de aquel tiempo que interpretaban un pasaje que está en el libro de Amós, de Amós, y este pasaje son unas profecías hacia las naciones, profecías de castigo. Y estas profecías dice que por 3 pecados se perdonaría el castigo, pero después del 4 ya no se podría detener el castigo. Era el juicio de Dios hacia las naciones y dice, si hay 3 pecados, si hay 3 juicios, pues entonces va a haber perdón. Pero cuando se suceda una 4ª ocasión, ya no hay forma de detener el castigo de Dios para la nación. Entonces los rabinos tomaban esta historia y se enseñaba lo siguiente, decían ellos, si uno comete una ofensa una vez, se le perdona. Si uno comete una ofensa una segunda vez, se le perdona. Si uno comete una ofensa una tercera vez, se le perdona. Pero la 4ª vez, ya no se le perdona. Entonces era como parte de la enseñanza de ellos, que el perdón que iban a otorgar era máximo 3 y ya la 4ª es la vencida, ¿verdad? Entonces Pedro cuando le dice a Jesús, 7 serán suficientes, fíjese, Pedro está siendo muy generoso. Pedro no cree que 3 es el límite. Él dice el doble y todavía más 1. Jesús, 7 veces será suficiente. Entonces Jesús, al ser cuestionado con esta pregunta, le dice, Pedro, no, eso es demasiado poco. Y Pedro dice, pero ¿cómo si todos los rabinos de este tiempo nos dicen que 3 es suficiente, que la 4ª ya no? Yo estoy diciendo que 7, ¿qué quieres decir? Bueno, Jesús le dice, es demasiado poco, tú debes de perdonar 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? 490. ¿Cuántos ya llevan una lista de cuántas veces hemos perdonado y ya mero llegamos, ¿verdad? Al 490 y decimos, sí, ya mero llego para llegar al 491 y ya no tener que perdonar. ¿Sabe algo? Jesús no estaba diciendo que el límite del cielo para otorgar el perdón es un número de 490. Lo que Jesús está diciendo es una declaración poderosa, es una invitación para que el perdón sea un estilo de vida, para que el rencor no tenga un terreno en nuestro corazón, para que en cualquier situación que se nos presente estemos dispuestos a perdonar. La semana pasada se mencionaba que hay algunos límites en los cuales no es posible cuando hay abusos, cuando hay ciertas situaciones y se entienden esos límites. Pero la práctica del cristiano, el carácter del creyente es un corazón que perdona. Porque Jesús sabía cuál es la condición de cada uno de nosotros. Y cuando le dice a Pedro, debes de perdonar todas estas veces, está haciendo una invitación a que ni siquiera pueda calcular cuántas veces debe de perdonar, sino que sea algo que practique. Pero no es suficiente este discurso. Jesús continúa y va un poco más profundo. Va ahí y descubre algo que hay en absolutamente cada corazón humano, que es orgullo y ego. Es algo que tenían aquellos que estaban construyendo una torre allá en Babel. Y esto se refleja en este tema cuando nos damos cuenta que todos nosotros quisiéramos que siempre se nos perdone, pero no estamos dispuestos a perdonar. Y Jesús cuenta una historia, la historia de los 2 deudores, ahí justo después de este pasaje. Y esta historia, se la cuento rápidamente, trata de un rey que quiere ajustar cuentas con algunos de sus siervos. Y manda a traer a uno de sus siervos que había obtenido un préstamo, tenía él ya una deuda con el rey. Y la deuda era de 10,000 talentos. Lo traen
a la oficina, le dicen, tienes que saldar esta cuenta. Y este siervo le dice, lo siento, no tengo dinero. Entonces el rey dice, bueno, te voy a vender a ti como esclavo, voy a vender a tu esposa como esclava, voy a vender a tus hijos como esclavos y van a trabajar hasta que salden esta cuenta. Y en ese momento el siervo se tira al piso y le empieza a decir, perdóname, extiéndeme misericordia, no puedo pagarte, pero te aseguro que si me das una oportunidad, yo te voy a pagar. Y la historia dice que el rey, movido a misericordia, le perdonó la cuenta. Se levanta, sale, y cuando él llega a sus actividades, encuentra a uno de sus amigos. Y dice la historia que su amigo le debía 100 denarios. ¿Y sabe qué hizo? No le dijo, oye, hoy es día de perdón de cuentas, me acaban de perdonar una cuenta, yo también te voy a perdonar. Dice que lo tomó y lo empezó a ahogar en el agua y le decía, págame. Cuando le da oportunidad de hablar, le dice, no te puedo pagar, ¿qué tal si me perdonas la deuda? No, ¿cómo crees? Te vas a ir a la cárcel hasta que me pagues. La noticia se corrió, le llegó al otro rey y el rey dijo, tráiganlo de nuevo. Ahora, antes de ir a la conclusión de esta historia cobra mayor sentido cuando podemos interpretar un poco mejor las cantidades que estaban prestándose en esa historia. El primer siervo, que había tenido una deuda de 10,000 talentos, aproximadamente, actualmente sería una cifra como de 300 millones de dólares. Qué suave de tener a alguien que nos preste esa cantidad y luego que nos la perdone, imagínense. Sí, amén, ¿verdad? 300 millones de dólares. Y cuando pidió misericordia, le dieron misericordia. Pero salió y el amigo que le tenía una deuda, el amigo le debía solamente 10,000 dólares. No es una cantidad muy pequeña, es una cantidad considerable. Pero a comparación de 300 millones de dólares, no es nada. Y él no estuvo dispuesto a perdonar esa pequeña deuda en comparación de esa gran deuda que él le habían perdonado. Y entonces el rey, cuando se da cuenta, pide que lo manden con los verdugos, dice el pasaje, y tenga que pagar con disciplina severa hasta el último día donde salde la cuenta. Se le revocó la situación. Y esto refleja el corazón de muchos de nosotros, ¿verdad? Que quisiéramos siempre que se nos extienda gracia, misericordia, perdón, pero en el momento en el que se nos toca a nosotros extender gracia, misericordia y perdón, no lo hacemos. No tenemos ese corazón como el corazón del Padre. Pero qué importante ver el desenlace de esa historia, porque nos damos cuenta que Dios, el rey en esa historia, no se queda de brazos cruzados. No dice, bueno, fue su decisión, allá él. No, sino que lo mandó a traer y tuvo que pagar el castigo. Esto significa que Dios no trata livianamente a aquellos que no saben perdonar. Y en ese contexto, hermano, podemos volver a leer, donde hay 2 o 3 congregados que llegan a un acuerdo, a una reconciliación, al perdón, cualquier cosa que pidan podrán alcanzarla. Y no solo eso, dice, sino que la presencia de Dios se hace manifiesta en medio de ellos. No es suficiente estar en un mismo lugar, no es suficiente reunirnos, necesitamos tener un acuerdo, necesitamos tener un mismo corazón. ¿Cuál es ese corazón? El corazón del Padre. Un corazón que perdona, un corazón que extiende gracia y misericordia. Y nosotros debemos unirnos, ser un cuerpo, una familia, que tenemos ese mismo corazón. Y hay muchas razones, hermano, por las cuales pudiéramos mencionar, por las cuales perdonar. Yo solo quiero recordar 4 en esta tarde, brevemente. Porque quizá nosotros
queremos una vida en armonía, queremos una vida con la bendición de Dios, una vida con la presencia de Dios en nuestros círculos. Pero nos hace falta ese cambio de corazón que tiene esta práctica del perdón. Y quizá estos recordatorios nos ayuden a reflexionar personalmente. La primera razón, hermano, por la que usted y yo debemos de perdonar es porque Dios nos perdonó primero. La historia de la Biblia nos dice que necesitamos perdonarnos unos a otros, así como también Dios nos perdonó a nosotros. Y ese es un principio básico, porque no perdonamos en base a si se lo merece la otra persona o no. No, de ahí no partimos, no hacemos un análisis de la situación y decimos, ¿lo merecerá o no? No, lo primero que debe haber en nuestro corazón es una conciencia de que nosotros éramos pecadores, nosotros teníamos una deuda con Dios y Él saldó esa deuda, Él nos la perdonó y por eso nosotros también practicamos el perdón. Perdonamos desde una actitud de gratitud. No de decir yo soy alguien superiormente moral a los demás. No, yo agradezco a Dios porque cuando más necesité el perdón por mis pecados, Cristo murió por mis pecados, me hizo libre de esas ataduras y entonces mi corazón es un corazón agradecido que quiere seguir extendiendo el perdón. Entonces perdonamos porque Dios nos perdonó primero. Pero ¿sabe también por qué debemos de perdonar? Porque el perdón libera nuestros corazones. Cuando no perdonamos, comienza a echar raíces el rencor en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Vamos por la vida caminando y ese rencor comienza a profundizar cada vez más y cada vez más comenzamos a tener esas ideas, esos pensamientos, esas cargas, porque estamos atados al rencor. La palabra de Dios dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque ha brotado alguna raíz de amargura en su corazón y le estorba la gracia de Dios. Hebreos 12:15. Dice que cuando la amargura echa raíz en el corazón, llega un punto en el que no somos conscientes de la gracia de Dios. Por eso necesitamos perdonar para deshacer todas esas raíces y que nuestra vida sea consciente de la gracia de Dios. Perdonamos porque el perdón libera nuestros corazones. ¿Sabe algo? El perdón no borra el pasado. No es como que se le va a resetear la mente y usted va a olvidar todo lo que pasó. Pero sí va a romper ese poder del resentimiento sobre usted y de ahí en adelante su vida va a ser distinta. Porque ya no va a seguir con esas cargas del pasado, esas cargas de amargura, de rencor. No, va a ser algo liberador. ¿Por qué más debemos de perdonar? Bueno, porque la misión de todo cristiano debería ser más como Jesús. Y cuando vemos cómo actuó Jesús, pues nos desafía demasiado. Porque lo observamos en la cruz, a punto de perder la vida. Y no hubo nadie, no hubo ni uno solo, ¿sabe? Que se acercara a la cruz y le dijera a Jesús, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. No, él solo, estando ahí, volteó al cielo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No esperó a que alguien viniera a pedirle disculpas. Él dijo, Señor, te pido que tú los perdones porque no saben lo que hacen. Y cuando perdonamos, entonces estamos reflejando el carácter de Cristo. Nos estamos pareciéndonos más a Él. Él perdonó en la cruz, no después de recibir una disculpa, sino porque tenía ese corazón como el corazón del Padre. Y número 4, perdonamos porque cuando usted y yo practicamos el perdón, estamos mostrando, estamos dando evidencia de que tenemos madurez espiritual. La madurez espiritual, hermano, no se basa en años. No es algo que alcanzamos con solamente el paso de los días, de los meses y de los años. Es algo que alcanzamos en base al fruto de nuestra vida. Es algo que alcanzamos en base a las decisiones que tomamos.
Y entonces cuando se nos presenta una situación donde debemos de perdonar, ahí se mide qué tan maduros somos. Si perdonamos, estamos mostrando una madurez espiritual. La palabra de Dios dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Y está hablando en un contexto de una vida basada en el fruto del Espíritu, una vida basada en los lineamientos de Dios para nosotros, una vida que ha alcanzado la madurez espiritual necesaria. Porque cuando perdonamos o no perdonamos, lo único que estamos demostrando es la condición de nuestro corazón. No hay otra situación. Y por eso, hermano, debemos de perdonar. Porque Dios nos perdonó primero, porque es algo liberador para nuestros corazones, porque reflejamos el carácter de Cristo y porque evidencia nuestra madurez espiritual. Por eso perdonamos, porque el Señor en su bendita gracia y misericordia nos perdonó a cada uno de nosotros. De hecho, cuando Jesús está contando esa historia de los dos deudores, no está pensando en algo que no se imagina. No, está hablando de cada uno de nosotros. Porque nuestra deuda con Dios era así como esa cantidad, incalculable, era imposible de pagar. Ni haciendo cosas en aquel tiempo imposibles podía pagar esa deuda. Entonces el sentido no es un número fijo. Lo que está mostrando es que es algo incalculable, algo que no se puede pagar. Y de esa manera era nuestra deuda con el Señor. Una deuda muy grande, una deuda que no podíamos pagar, pero que Él nos la perdonó. Él pagó el precio de nuestro pecado. Y de esa manera nosotros recibimos el perdón. Ahora nos toca a nosotros perdonar, ¿verdad? Y bueno, el mensaje de Dios para nosotros esta tarde es claro, es fuerte quizá, pero ¿sabe algo? Es algo para absolutamente todos los que estamos aquí. El mensaje de la necesidad de perdonar, sí, hablamos de unidad, pero también de perdón. Y ese es el mensaje para nosotros, que Dios es un Dios de perdón y es un buen momento para reflexionar si alguno de nosotros venimos con alguna falla en nuestro corazón, con alguna falta ante Dios. Es bueno recordar siempre que del cielo siempre se extiende una mano de gracia y de misericordia. Mientras quizá a nuestro alrededor pueda haber manos señalando, manos criticando, manos mostrando juicio. Siempre de parte de Dios, no importa cuál sea la deuda, esa cantidad incalculable, invaluable, la mano del cielo siempre se extiende para otorgar perdón. Así que si usted tiene una falla en su corazón, si trae una falta, que usted sea consciente, que sigue estando en deuda con Dios, pues el día de hoy hay gracia y misericordia para usted, para cada uno de nosotros. Y esa es una parte, pero la segunda parte es que Dios nos llama a la acción. Dios nos llama a que pidamos perdón. Y Dios nos llama a perdonar.